metodologías, encontrando movimientos sísmicos dentro de una estructura muy bien simuladas que te dan pues el comportamiento de una estructura de manera casi real, ¿no? Por decirlo así, porque toma pues el registro justamente a partir de una estructura. Entonces, entendamos la importancia de la dinámica estructural. Esto para posteriormente simplificarlo de manera analítica bajo un análisis modal de una concentración de una masa, por decirlo así, que involucra básicamente todo, como quien dice, la carga que fuese como un solo, vamos a decir, un solo péndulo en masa que tiende a tener movimiento. Eso nos caracteriza, ¿no? El poder pensar, el poder solicitar, donde el movimiento se basa simplemente en un movimiento horizontal. El desplazamiento al cual está sometido en la dinámica estructural es pues el sometimiento a una carga lateral sobre una masa que puede estar muy rígida y al estar rígida va a generar pues una cierta distancia que es el desplazamiento que tiene la estructura. A ver, imaginemos un reservorio de agua, por decirlo así, ¿no? Tiene una masa concentrada y solamente unos cuantos apoyos, pero que concentra su mayor volumen justamente donde almacena el agua. Entonces, si yo genero un movimiento, es como un péndulo en el cual se va a empezar a traducir sobre los desplazamientos. Entonces, aquí la pregunta pues nace ahí. ¿Qué pasa si se aplica la carga lateral, por decirlo así? ¿No? ¿Qué pasa si yo a una estructura que concentra masa le voy a aplicar una carga lateral, una carga horizontal? Obviamente, esta está superpuesta sobre un elemento estructural que puede considerar o no una rigidez. Entonces, entendiendo desde ese punto de vista, cuando quiero yo controlar, ¿no? Que era una de las preguntas que venía en el examen, ¿cómo yo controlo la fuerza sísmica? Era básicamente pues rigidizándola. ¿Y cómo rigidizo una estructura? Pues dándole mayores secciones en la dirección donde puedo considerar que actúe el sismo. Porque entiéndase de que el sismo no viene en la dirección que uno espera. El sismo puede atacar tanto en los ejes X o y que lo que va a hacer es deformar la estructura y para poder controlar esa energía sísmica, puesto que mi estructura tiene que ser muy rígida. Nuevamente lo repito, ¿cómo rigidizo? Pues obviamente incrementando secciones en las direcciones donde hay la probabilidad de que el sismo pueda venir. Entonces, para ello, si la fuerza lateral es estática, la ecuación de equilibrio se simplifica simplemente a, en este caso, la rigidez por el desplazamiento, por este pequeño desplazamiento. ¿Qué quiere decir? ¿No? Acá vemos que la estructura va a considerar un pequeño desplazamiento que sale pues de la estabilidad, ¿no? Tiene acá, ustedes tienen a la estructura y va a tener un pequeño movimiento, que obviamente es rápido cuando existe un movimiento, ¿no? Es ese, vamos a decir, es ese movimiento, ese temblorcito que uno siente ahí, que la estructura está moviéndose mientras hay una energía sísmica. Entonces, ese desplazamiento es el que se analiza. Entonces, la rigidez por el desplazamiento es básicamente una ecuación de equilibrio que considera, pues,
en el tema estático. Pero si la fuerza lateral cambia con el tiempo en tal relación que las fuerzas inerciales y de amortiguamiento son importantes, entonces va a considerar mayores consideraciones. Entonces, el momento de amortiguamiento más, en este caso, vamos a considerar ciertos valores de desplazamientos, tales 1, 2 y 3, a partir de una rigidez, pues, ¿qué indica? Que justamente la carga está en función a qué cosa, al tiempo en el cual se va a generar el movimiento. Por eso dice que si la fuerza lateral cambia con el tiempo, en tal relación que las fuerzas inerciales, ¿no es cierto? Aquí las fuerzas inerciales pueden ser variables y de amortiguamiento son importantes. Ya considera, pues, cada punto de momento inercial en la masa, en la rigidez y el amortiguamiento sobre justamente esta carguita que va a generar, ¿no? Entonces, el aspecto dinámico, pues, es mucho más aproximado, por decirlo así, ¿no? Entonces, la ecuación de equilibrio dinámico, ¿no? Aquí está, mire, fíjese. Fíjese cómo más o menos es el comportamiento de una estructura. Aquí podemos considerar para una distancia y un cierto nivel. Esto va a crecer dependiendo a los niveles. La concentración de una masa está en cada uno de los diafragmas que amarra todo un peso. Entonces, ¿cómo es la simulación bajo este procedimiento y la importancia que le vamos a darle? Aquí, este diagrama, por decirlo así, que tiene ciertamente puntos de excitación donde hay mayor frecuencia, ¿no? Se puede observar que mayor es la alteración, es donde la excitación es mucho más fuerte y la generación del sismo se está produciendo en una representación de un registro sísmico. Suponiendo que esta fuerza actúa sobre una edificación como la que observamos, esta va a tener un comportamiento como una masa concentrada y al generar hace que este sea como un péndulo que vaya a variar de acuerdo a la energía sometida. Entonces, las excitaciones y los registros pueden ser muy variables. Entonces, aquí, considerando que hay una fuerza de amortiguamiento bajo ciertos puntos de aceleración por una velocidad, no lo sabemos, todos estos van a estar sometidos en función al tiempo. Entonces, el análisis condiciona el hecho que aquí hay una fuerza o una energía, ¿no es cierto?, sometido a un amortiguamiento de la estructura bajo la rigidez considerada y hacia una aceleración por una velocidad, que es la carga que nosotros pues conocemos finalmente como la ecuación de equilibrio dinámico. Entonces, aquí lo que no sabemos es pues que esta misma estructura vaya a tener modos de movimiento. No lo sabemos si va directamente como un péndulo en una sola dirección, va de un extremo hacia otro, sino que va a generar a partir de esto puntos de grados de libertad para un sistema, ¿no? Por decirlo, que puede trabajar a partir de un sistema de un solo grado de libertad con un movimiento simplemente en la base, o sea, para una dirección nomás, por decirlo así. Entonces, la estructura pues se tendría que rigidizar. Si el sistema es de un grado de libertad, existen varios métodos para calcular. Es rápidamente. Generalmente se utilizan los métodos de evaluación paso a paso que inclusive permiten analizar problemas no lineales, ¿no? Puede ser Nigan, diferencia central, aceleración constante, aceleración lineal y métodos de Newmark,
que son los problemas mucho más clásicos a partir de un análisis estático. Esta respuesta finalmente se somete, pues justamente, ¿a qué cosa? Al modelo del espectro de respuesta, que es, vamos a decir, un espectro de movimiento sometido a una estructura o un determinado suelo, que tiene pues justamente una aceleración en función a un tiempo. Cuando hablamos de aceleración es de darle, como quien dice, mayor aceleración al movimiento bajo una carga que va a hacer que el suelo pues pueda excitarse y finalmente comprometer pues a una estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? De manera instrumental, nosotros podemos observar el suelo con una serie de registros en equipos que registran pues y que son muy finamente registrados, más o menos es como un diagrama que observamos en esta parte, de a partir de ahí de manera histórica, bajo registros constantes, medidos bajo una estadística de registros, lo que me va a generar es justamente esto de acá. Vamos a decir, una aceleración pseudo o pseudoaceleración espectral, ¿no? De un espectro, por decirlo así, que está en función a un movimiento, en función a un tiempo. ¿Cuánto es lo que empieza a tener como movimiento, por decirlo así? Entonces, como respuesta, se hace varios registros. Acá imagínense, empieza a registrar movimientos, y de esto saca simplemente un promedio, que es lo que tiene la norma utilizando, que es conocido como los espectros de respuesta. Si realizamos para varios registros sísmicos, los reglamentos presentan espectros poco suavizados o considerando, ¿no? Pero en realidad es un promedio, como es esta línea azul finalmente. Entonces, el programa se hace más iterativo porque es una relación que busca justamente encontrar un promedio de la energía que le vamos a dar al programa. Y ahí el programa justamente carga, ¿no? Un archivo en el cual dice cuál es el espectro de las aceleraciones generadas para que se simule en cierta medida, con cierta frecuencia, la cantidad de energía que va a hacer que la estructura tienda a deformarse. Eso es lo que da, pues, como respuesta, ¿no? Y ahí podemos observar nosotros el espectro de respuesta. Los espectros se suelen presentar en un dibujo logarítmico tripartito, ¿no? Esta es una imagen ya de una representación analítica en una escala logarítmica, ¿no? Que es una representación desde su primera etapa de registro, ¿no? Hoy en día actualizado. Entonces, aquí la estructura trabaja no solamente para un solo grado de libertad, sino para un sistema de varios grados de libertad. ¿En qué sentido? En que toda estructura no considera solamente un solo nivel, sino una serie de 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles, no lo sabemos. Entonces, eso va a generar, pues, sistema de varios grados de libertad. Las estructuras reales tienen muchos grados de libertad generalmente. ¿Por qué? Porque trabaja de acuerdo a una concentración de masas en cada nivel amarrado. Entonces, nosotros simulamos a cada uno de estos puntos negros como un diafragma amarrado, ¿no? Que es una masa concentrada, por decirlo así, en cada uno de los puntos, que consideran movimientos rotacionales y traslacionales, por decirlo así, en ambas direcciones, tanto en X como en Y. Eso es lo que simula justamente un diafragma rígido. Entonces, el sistema de varios grados de libertad puede considerar en muchos, vamos a decir, casos donde están sometidos simplemente a pórticos estructurales. ¿Y qué es lo que hace? Justamente para cada uno de estos niveles, para 1, 2, 3, 4, es una masa, una masa concentrada, por decirlo así, que puede tener un modo de vibración y que puede generalmente cambiar
bajo un sistema de varios grados de libertad, diferentes modos de vibración. En ese sentido, se utiliza la ortogonalidad de los modos de vibración para desacoplar la ecuación y reducir el sistema a varios grados de libertad a uno de un solo grado de libertad. Aquí podemos observar un sistema de varios grados de libertad, dependiendo al modo, ¿no?, de vibración. El modo de vibración puede ir en una dirección, variar de una u otra dirección o combinar. Entonces, acá para cada uno, pues tiene distintos puntos de aceleración expresada, ¿no es cierto?, en toneladas, para que el resultado final es una combinación de las respuestas para cada modo, por decirlo así. Si yo tengo un solo modo, si tengo dos modos o tres modos, ¿no? O sea, esto va a trabajar en función a la masa concentrada de acuerdo a los niveles de los que yo quisiera analizar. Entonces, el análisis de edificios, básicamente en el análisis dinámico, nosotros pues nos regimos bajo el reglamento del Reglamento Nacional de Edificaciones en su código E030, diseño sismo resistente, todos los aspectos que ya lo habíamos describido anteriormente, que se hace una revisión justamente a la norma considerando los factores que son, así tal como se hizo en el estático, considerar estos parámetros para hacer un análisis dinámico. Las condiciones de un factor de zonificación sísmica, las condiciones geotécnicas, pero en este caso trabajado a partir de un espectro. Fíjese, aquí el espectro puede ser mucho más real, pero acá se saca un promedio, por decirlo así. Entonces, la excitación del movimiento sísmico es en el suelo, por decirlo así. Y esto empieza a mover y se obtienen pues los valores que ya lo habíamos indicado en las tablas que establecen para recopilar los datos en la norma. Fíjese aquí las condiciones geotécnicas, que tiene pues un número total de registros analizados para espectros para 5% de amortiguamiento. ¿Qué quiere decir? Que está en función a la dureza del suelo. La aceleración espectral, que tiene la aceleración máxima del terreno, por decirlo, de acuerdo a sus características, pues, ¿no? Mientras más duro sea el terreno, más rígido, menos movimiento. Entonces ahí podemos observar, ¿no?, desde la aplicación de arcilla blanda a media y arena, suelos granulares profundos, suelos rígidos. Entonces establece finalmente a partir de ello un promedio y saca pues esto de acá que está con la línea roja entrepunteada, que es el promedio de la simulación de un movimiento sísmico. ¿Ve? Aquí. De aquí, pues justamente sale lo que establece la norma, el factor de amplificación. Saca un promedio finalmente, ¿no? Factor de amplificación sísmica y todo el análisis siempre está en función al periodo, que en este caso es el tiempo. Entonces, esa representación que da la norma, que representa justamente a un promedio, es lo que ha sacado pues justamente de este análisis, de este registro sísmico que generalmente siempre se ha utilizado tanto para el método estático como para el que vamos a utilizar ahora, que es el método dinámico. ¿Ve? Entonces acá entendamos el significado de los parámetros: la zona, el factor de suelo y la amplificación sísmica. ¿Ve? Acá hay una simulación. Observen cómo la combinación entre la zona y el suelo, y la zona, el suelo y la amplificación generan pues un movimiento y la estructura tiende a deformarse. Y al deformarse esta, puede condicionar la estabilidad de la edificación. ¿Cómo evitarlo?
pues justamente el control de la energía sísmica está en función ¿a qué? A la rigidez de la estructura, ¿no? Ahí nosotros podemos observar justamente el espectro de pseudoaceleraciones, tanto para un suelo blando como para un suelo rígido. Y estos procedimientos, justamente, podemos observar, inician con cierta frecuencia en suelos blandos de manera progresiva hasta llegar al pico más alto de la estructura, donde puede generar mayor deformación. En el primer punto, puede obedecer a un resultado más o menos similar, pero en realidad se puede considerar muchos factores, ¿no? Entonces, generalmente el concepto del espectro de pseudo desplazamientos, a mayores frecuencias, con mayores periodos y aceleraciones máximas, obviamente que el desplazamiento va a ser mucho más pronunciado. La idea de poder generar rigidez en una estructura es justamente para controlar el desplazamiento o más conocido como deriva. Entonces, las concepciones estructurales para suelos duros y suelos blandos se deben hacer de manera correcta, por decirlo así. Y estos justamente obedecen a la condición establecida en estos procedimientos, ¿no? Ahí podemos observar. Bueno, finalmente este tipo de fallas, como son los requisitos generales de concepción estructural de piso blando, ya es harto conocido, ¿no? Y la concentración de masas. Tener una concentración de masas en un nivel ejecutando un desplazamiento no es algo recomendable, por decirlo así, ¿no? Fíjese que en este nivel que funciona como un depósito, el nivel está mucho más cargado, entendiéndose que la concentración de la masa y el peso está más en este punto, mientras que en las otras pueden tener menos concentración de peso porque no se le da esa utilidad tal vez. Y justamente la concepción estructural, trabajando a partir de la concentración de masas, es un defecto pues que se tiene si no se tiene presente este aspecto, ¿no? Otro aspecto, pues, es la continuidad en elevación. Las estructuras tienen que ser continuas, primero eligiendo el tipo de sistema estructural, ya vaya a ser pórticos o albañilería, pero no pueden ser interrumpidas. Entonces, esta continuidad en elevación es muy, vamos a decir, un aspecto que hay que considerar. No puede ser que podamos cambiar en un sistema estructural secciones que tienen que ser de manera continua hasta llegar hasta el final, ¿no? Aquí fíjese los errores más comunes que se pueden observar, ¿no? El primer caso, fíjese la sección es mucho más pequeña que la sección en el segundo nivel, un error muy grave. Aquí en la 2 se puede observar de que no hay continuidad de la sección de soporte. En la 3 es peor aún, ¿no? Porque no se tiene la continuidad, ya se deja espacio. Entonces, este tipo de estructuras pues va obviamente tener, si es con un movimiento sísmico, entonces son fallas que trabajan sobre este aspecto de la discontinuidad de los elementos estructurales. Y la concepción está aquí en un edificio con diafragmas rígidos, pues obviamente tiene un comportamiento mucho más ideal, ¿no?
Bueno, para elementos más flexibles, pues el comportamiento ya es variable, ¿no? Aquí nosotros podemos observar justamente los desplazamientos que se someten en una estructura. ¿Qué es lo que de manera exagerada se puede observar, no? Ahí ustedes pueden observar justamente esa deformación, ¿no? Que obedece justamente a un análisis. Ahora, una estructura irregular, pues, tiende a tener diferente modo de deformación. ¿Por qué? Porque el sometimiento de las cargas no van a estar, pues, de manera similar en todos los puntos. Bueno, esto ya se había hablado, ¿no? Sobre el tema justamente de si todo fuese un cuadrado, pues el comportamiento podría ser mucho más controlado, pero las irregularidades por retiros, esquinas entrantes y todo eso, tiene un máximo, si lo consideramos como regular o irregular, por decirlo así, ¿no? Ve ahí se observa justamente este tema que ya se había abordado, ¿no? Entonces, los sistemas estructurales que generalmente van a limitar el desplazamiento se basa pues en sistemas estructurales netamente pórticos o sistemas duales o estructuras de muros. Y ahí podemos observar justamente este aspecto del desplazamiento lateral, considerando inclusive a un 75% del factor de reducción. Obviamente que esto es pues algo muy exagerado, pero llegando justamente al sismo reducido a un análisis estático, pudiendo ser controlado, ¿no? Bajo la rigidización de la estructura, en comparación al desplazamiento máximo esperado. Lo que va a producir son fallas, ¿ves? Acá por eso hay rajaduras, pero llega al punto máximo de desplazamiento lateral, que por más no decirlo así puede llegar al colapso. Ahí. Entonces, la norma dice que si usted quiere controlar eso, pues tiene que hacer la comparación entre los valores que da el reglamento, ¿no? Para concreto armado de pórticos estructurales máximo 7, expresado en el tanto por mil, para aceros 10 por el tanto por mil, ¿no? Y la albañilería de igual manera y la madera. ¿Qué es lo que se obtuvo inicialmente? La fuerza cortante, bajo estos parámetros. En el análisis estático equivalente se trabajaba a partir, entonces ahí, ¿no? Se puede desarrollar justamente lo que se hizo de manera inicial. Ahora, cada uno de estos puntos es que lo vamos a hacer de manera más analítica. Bueno, acá los errores más frecuentes, el análisis estático equivalente con efectos de torsión, el análisis modal espectral, ¿no? Lo que vamos a desarrollar nosotros, el análisis modal bajo los modos de vibración. Y fíjese, pues aquí está, a esto lo voy a simular, lo voy a hacer excitar, lo voy a hacer en movimiento a tiempo real con justamente el espectro de la norma, que es básicamente la respuesta. Este edificio bajo la aceleración espectral. ¿Ve? Y ahí, ¿ve? Ahí consideramos.
Y lo que vamos a desarrollar, pues, que es la combinación modal en este caso, los modos de vibración, por decirlo así. Entonces, el análisis modal espectral es, pues, básicamente la fuerza cortante mínima en la base, que no podrá ser menor al 80% del estático para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras. Es una justamente condición que hay que tenerla presente, ¿no? Claramente establece que la fuerza cortante mínima en la base no puede ser menor del 80% del estático para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras regulares. Entonces, esto condiciona justamente para que se haga el análisis de una edificación, ¿no? Esto en fundamento a lo que es la dinámica estructural y cómo es el comportamiento trabajando justamente con espectros de respuesta, señores. Entonces, analicen esta información que es básicamente la dinámica estructural, en el cual vamos a entrar a desarrollar lo que se llama el método del análisis modal por los modos de vibración que se van a traducir en un análisis más analítico, por decirlo así. Entonces, bueno, esta información se las voy a pasar para que ya vayan considerándolo y revisándolo, señores. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a quedar ahí nomás, señores. Esta información yo se las voy a darles a ustedes para que puedan revisarlo, analizarlo, y con eso vamos a empezar a desarrollar lo que se llama el análisis modal de una estructura bajo varios modos de vibración. Bueno, esta información, como les digo, yo se las voy a entregar a ustedes para que ya lo vayan revisando, ¿ya? Bueno, hoy vamos a quedar, señores. Ya la próxima sesión de clases continuamos con nuestro avance, ¿ya? Llamaré la lista antes de que nos retiremos. Acarapi Machaca. Acarapi Yankee. Acarapi Yankee presente, ingeniero. Achata Muchica. Achata Muchica presente, ingeniero. Aguilar Tito. Almonte Cela. Almonte Cela presente, ingeniero. Álvarez Álvarez. Anchapuri Villalba. Aracayo Cosi. Arapa Quispe. Calvo Tupa. Presente, ingeniero. Calvo Tupa. Campos Pereira. Canasa Maita. Buenas noches. Callata Pasa. Callata Pasa presente, ingeniero. Chambi Sánchez. Chambi Sánchez presente, ingeniero. Buenas noches.
Buenas noches. Chuquija Mainas. Presente, ingeniero. Chuquija Mainas. Buenas noches. Buenas noches. Condori Canasa. Condori Canasa, presente, ingeniero. Condori Huanca. Presente, ingeniero. Cruz Cotrado. Presente, ingeniero. Cruz Cotrado. Espinosa Otazú. Flores Gutiérrez. Ituzaca Laime. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Lanza Umpiri. Lanza un piri presente, ingeniero. Machaca Caca. Maldonado López. Mamani Rojas. Presente, ingeniero Mamani Rojas. Martínez Coa. Martínez Coa. Ochoa Serpa. Ochoa Cruz. Quispe Huanchi. Quispe Guayua. Quispe Laime. Quispe Ponce. Quispe Ponce, presente, ingeniero. Quispe Zúñiga. Ramos Delgado. Ramos Delgado. Presente, ingeniero. Ramos. Rivera Chura. Buenas noches, ingeniero. Rivera Chura, presente. Ruelas Gutiérrez. Ruelas Gutiérrez, presente, ingeniero. Buenas noches. Sukari Mamani. Sukari Mamani, presente, ingeniero. Sucasaca Paucar. Surco Vilca. Ticona Pilco. Presente, ingeniero. Ticona Pilco. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ticona Yasmani. Presente, ingeniero. Ticona. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Toledo Romero. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Trujillano Alférez. Presente, ingeniero. Trujillano Alférez. Buenas noches. Buenas noches. Tumi Yaguno. Vega Velázquez. Vega Velázquez, presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Zúñiga Mochica. Zúñiga Mochica, presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien tal vez que no haya contestado la asistencia? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, Anchapuri Villalba. Anchapuri. Ya, Ingeniero, Anchapuri buenas Villalba ya está. noches. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas noches. Disculpe. Aguilar Tito. Ya, Aguilar Tito ya está ya. ¿Alguien más? Gracias, ingeniero. ¿Alguien más que de repente no haya respondido la asistencia? Ingeniero, buenas noches. Ruelas Gutiérrez. ¿Apellido? Ruelas, ingeniero. Ruelas Gutiérrez. Ruelas Gutiérrez. Ya está Ruelas Gutiérrez.
Bedoya Suárez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Coacalla Medrano. Roque Quispe. Roque Quispe, presente, ingeniero. Tapara Quispe. Listo, jóvenes. Quedamos en este punto. Nos vemos la próxima sesión de clases. Que tengan muy buenas noches.